Moisés Caicedo en Chelsea, William Pacho en PSG, Pervis Estupiñán en Milan, y a esta cadena se suma Piero Hincapié al Arsenal. Estamos hablando de que los ecuatorianos cada vez elevan más la vara en cuanto a clubes se refiere, abren las puertas y siguen escalando. Y en ese sentido, hoy vamos a hablar de qué le puede aportar Piero Hincapié al Arsenal, por qué el Arsenal lo va a buscar, qué es lo que tiene de diferente con los centrales que ya tiene hoy en día Arsenal. Llega un equipo consolidado, ¿dónde va a encajar Piero Hincapié? Todo eso y mucho más el día de hoy acá en la pantalla de Yo Janito. Hoy vamos a hablar de Piero Hincapié, por supuesto. Sean bienvenidos a Yo Janito. Y sin mucha introducción vamos a ir al grano, historiadores. El día de hoy no tenemos un video guionado, no tenemos un video en el que voy a hablar con algo de fondo. Simplemente vamos a analizar, simplemente vamos a dar el punto de vista, y obviamente hablo de dar porque vos también tenés que dejar tu punto de vista en los comentarios. Yo te voy a dar mi opinión con respecto al fichaje de Piero Hincapié por el Arsenal. Para empezar hay que decir que es el primer ecuatoriano en jugar en Arsenal, el primer ecuatoriano en la historia del Arsenal en ponerse la camiseta justamente, así que ya partiendo de esa base es algo histórico. Muchos se preguntarán por qué se va de Bayer Leverkusen, muchos se preguntarán qué es lo que quiere el Arsenal también de Piero Hincapié, por qué lo fue a buscar a Piero Hincapié. Bueno, eso lo vamos a ir resolviendo a medida que vaya pasando el video, pero en esta primera parte quería arrancar hablando de su salida al Bayer Leverkusen, una salida que quizás no fue por la puerta grande, por una cuestión de que se desarmó mucho el equipo y no se pudo despedir por lo alto Piero Hincapié. Sin embargo, luego de la temporada pasada, que fue una temporada de transición creo yo, y ya con muchos jugadores con la cabeza puesta en otras cosas, incluso el técnico también con la cabeza puesta en el Real Madrid, como fue Xabi Alonso que pegó el salto al Real Madrid, me parece a mí que se va en el momento indicado Piero Hincapié de Bayer Leverkusen. Se va en el momento indicado porque llega un técnico nuevo, un técnico que a muchos no le gusta, que es mi caso también, a mí no me gusta, Erik ten Hag, estoy hablando del ex entrenador de Manchester United, que obviamente ahora le toca dirigir a Bayer Leverkusen. Un equipo que se desarmó, no solo por la llegada de un técnico nuevo, sino que también se fueron muchos jugadores importantísimos, como el lateral derecho, como el caso también del extremo que se fue a Liverpool, que estamos hablando de Wirtz. Se desarmó mucho el equipo y no incorporó tanto como uno esperaba. Entonces, teniendo en cuenta estas cosas, Piero Hincapié buscaba cambiar de aire. ¿Por qué? Se preguntarán la mayoría, ¿no? ¿Por qué se va de Bayer Leverkusen? Tengan en cuenta que dentro de 8 meses, aproximadamente, un poco más, un poco menos, arranca el Mundial. Entonces, todos los cañones están puestos a que los jugadores lleguen de la mejor forma en los mejores equipos posible. Y por eso les hacía hincapié, justamente, hablando de Piero, les hacía hincapié en jugadores como Moisés Caicedo, como William Pacho, como Pervis Estupiñán, que han tomado decisiones, en el caso de Caicedo, quedarse en Chelsea para competir, en el caso de Pacho, quedarse en el PSG también para competir al más alto nivel, Pervis saliendo de un equipo como Brighton que está en la misma situación que el Bayer Leverkusen, temporada de transición, temporada de encontrar nuevos jugadores, encontrar nuevos horizontes, y en ese caso pasa al Milan, que si bien es cierto que es un equipo que no va a jugar Champions este año, estamos hablando que es un equipo grande de Italia que tiene que pelear por la liga. Así que, yendo al caso de Piero Hincapié, como les digo, llega al Arsenal. La transacción, la transferencia se hace con un préstamo con obligación de compra. Restaba acomodar eso para que se dé la transferencia, se termina dando porque se pusieron de acuerdo los clubes. El Arsenal pide un préstamo con obligación de compra para poder pagarlo recién el año que viene. El préstamo con obligación de compra de 52 millones de libras. Un pase bastante caro, hay que decirlo, o sea, un número bastante alto, pero teniendo en cuenta el poder de reventa que tiene Piero Hincapié y a su vez también el potencial y la proyección que se le ve a Piero Hincapié, me parece que es una cifra más que aceptable, mucho más que económica, podemos decir, porque a su vez también el Arsenal tiene la billetera para moverse. Si bien es cierto que estos últimos años ha gastado mucho, tiene esa billetera como para poder darse el gusto de comprar a Piero Hincapié. Y acá viene la primera pregunta. ¿Por qué el Arsenal va a buscar a Piero Hincapié? Ya sabemos por qué Piero se quiso ir del Bayer Leverkusen, se termina yendo, pero ¿por qué lo va a buscar el Arsenal? Si hoy en día el Arsenal tiene a Gabriel Magalhães, tiene a Saliba, tiene al lateral izquierdo que es Calafiori,
¿Por qué lo va a buscar a Piero Hincapié? Está más que claro que para ser campeón, para pelear todas las competencias, todos los frentes, vos necesitas un 11 titular. Pero ¿qué pasa? Además de un 11 titular, necesitas un buen recambio. Necesitas un jugador que esté a la altura cuando vos lo necesites. Un jugador que te aporte desde donde le toque. Y ese jugador se llama Piero Hincapié. Porque está más que claro que Piero no llega al Arsenal para ser titular desde el primer día que va a pisar el club. Está más que claro que se va a tener que ganar la titularidad a base de minutos ingresando quizás del banco de suplentes, cuando le toque jugar partidos de Copa de la FA Cup o la FL Cup, la que le toque jugar va a tener que estar a la altura Piero y demostrar que está para jugar básicamente. Entonces, partiendo de esa base, el Arsenal busca jerarquía. Busca un jugador que le responda cuando lo necesite y un jugador que en lenguaje vulgar le meta presión, yo uso una palabra muy vulgar pero no la voy a utilizar para este video, que le meta presión a los centrales, que le meta presión al lateral para que no se duerman, en los laureles y que sepan que tienen atrás a un futbolista que va a empujar constantemente y que va a querer ganarse la titularidad, que se va a comer la cancha básicamente, que ese defensor es Piero Hincapié. Entonces, siguiendo por ese camino que estamos hablando de querer ganarse el lugar, hay que decir que Piero esto ya le ha pasado en Talleres, ya le ha pasado en el Bayer Leverkusen, siempre que ha llegado a un club ha remado desde atrás. Entonces esto para Piero es familiar. Esto para Piero es una cuestión de rutina, una cuestión cotidiana. De hecho en la selección ecuatoriana también le ha pasado el tener que remar, siempre. Entonces yo sé que Piero más temprano que tarde va a terminar siendo titular. Ahora, ya voy a entrar y me voy a adentrar, mejor dicho, en la parte de comparación con los dos centrales y con el lateral que tiene hoy en día Arsenal para ver en qué está mejor Piero, qué es lo que le puede aportar Piero y qué es lo que le falta a la defensa del Arsenal hoy en día que puede aportar justamente el ecuatoriano. Siguiendo por esto, lo que les estaba mencionando, arrancamos con la parte de los defensores centrales, porque Piero obviamente puede jugar como lateral, puede jugar como defensor central, pero la mayoría de las veces, o mejor en la posición en la que yo lo veo en la selección ecuatoriana y acá también, es jugando de central, es donde mejor se desenvuelve. Entonces, teniendo en cuenta eso, hay que compararlo con Saliba y hay que compararlo con Gabriel Magaláes. Son dos centrales bastante altos, corpulentos, de buen juego aéreo, mucha presencia física. Entonces, yendo a la comparación, por ejemplo, en el contexto de las barridas, que eso te da un poco la pauta de lo físicos que son y cómo presionan, cómo no dejan que respondan los delanteros. En ese caso, tanto Saliba como Gabriel Magaláes son dos centrales mucho más agresivos que Piero Hincapié. Eso es en la parte defensiva, estoy hablando, como les dije, en la parte de las barridas, de lo físico, de los duelos uno contra uno. Desde ese lado, tanto Saliba como Gabriel Magaláes son mucho más físicos que Piero. Está más que claro, eso tiene un estilo de juego mucho más aguerrido, mucho más de ¿por qué no pegar una patada cuando hay que pegarla? Es un estilo de juego que bueno, convence a Arteta y en este caso también lo convence a Heinze, que es el encargado de armar la defensa. Ahora, yendo al apartado elegante, yendo al apartado de intercepciones, de lectura de juego, acá Piero les pasa el trapo. Porque si vamos a la parte física, como les decía, Piero está en 1.35 por partido. Y después tenés a Saliba que está en 1.72 y tenés a Gabriel Magaláes que está en 1 punto por partido en cuanto a las barridas, al tirarse al juego brusco. Ahí, como les dije, tanto Saliba como Gabriel Magaláes se compensan bien y tienen un buen promedio. Pero ¿qué pasa? En las intercepciones, que es donde nosotros vemos la lectura de juego, donde nosotros vemos cómo se anticipan, o mejor dicho, la agresividad con la que juegan, pero de la buena manera, no de la manera física, sino de la manera de leer el juego. No es bueno, creo, la palabra indicada para utilizarlo. Vamos de vuelta, les puedo decir, por un lado tenés la lectura de juego, que es ser agresivo pero en cuanto a la visión, y por otro lado tenés la lectura física, que es ser agresivo pero en lo físico. En ese apartado Piero quizás está un poco por debajo de la estadística, y en el apartado de la lectura de la visión lo tenemos a Piero pasándole el trapo, duplicando la estadística de Saliba y de Gabriel Magaláes. Así que desde ese lado tenemos un punto a favor para Piero Hincapié. 1-1 podríamos decir que va hasta el momento. Como les digo, esto no es una comparación para decir este mejor que este, es una comparación para entender un poco para qué lado va a apuntar Arteta
cuando lo haga jugar a Piero Hincapié. O sea, en qué posición lo va a poner, en dónde lo ve mejor. Siguiendo con esto, vamos con los despejes. En los despejes la verdad es que los tres están en un promedio de 3.4 por partido. Es decir, no rifan mucho la pelota. Son jugadores que les gusta salir jugando, son jugadores que no revientan por reventar, entonces tienen poco promedio de despeje por partido. El despeje puede ser, por ejemplo, que tiren un centro y cabeceen para afuera, o que venga la pelota muy llovida y te está presionando el 9 y la tenés que revolear. En ese estilo de jugadas es donde podemos ver los despejes de los jugadores, así que vamos a ver pocos despejes en líneas generales de estos jugadores que les gusta salir de abajo y que a su vez también juegan, y jugaron en el caso de Piero, en equipos que les gusta salir con pelota dominada. Piero le tocó en el Bayer Leverkusen con Xabi Alonso, y en el caso de Saliba y Gabriel Magalhães le ha tocado con Arteta como entrenador del Arsenal. Siguiendo con esto, en los duelos aéreos, acá es donde yo creo que hay uno que sobresale, hay uno que tiene mejor lectura a la hora de ganar de arriba. Y no quiere decir que sea más alto o más grandote o que sea mejor en el juego aéreo, pero sí tiene una lectura un poquitito más arriba que lo demás. Y acá es donde Piero Hincapié y Saliba están en un promedio similar, 1.6 por partido de duelos aéreos ganados. Y por otro lado lo tenés a Gabriel Magalhães, que tiene un promedio de 2 duelos aéreos ganados por partido. O sea, estamos hablando de que Gabriel Magalhães es el que sobresale en esta estadística. Entonces en el duelo aéreo, yo siempre lo he dicho, Hincapié gana de cabeza, es cierto, tiene esa posibilidad de ganar, pero yo no lo he visto mucho meter goles de cabeza. Y eso es en cierta forma algo que me llama un poco la atención, porque por lo general los centrales tienen buen juego aéreo y ganan de cabeza bastante. Pacho, desde que llegó al PSG, eso lo ha bajado mucho el nivel, o sea, ha bajado bastante, pero en la selección ecuatoriana tiene goles de cabeza, en el Eintracht Frankfurt también, si no me equivoco, ha marcado goles de cabeza, sin ir más lejos también en Independiente del Valle, en las inferiores, siempre se caracterizó por tener juego aéreo y ganar de cabeza, y en ese sentido Piero no tanto. Piero no es un jugador muy alto, obviamente de contextura física es grande, y creo que debe andar en el 1,80 m, si no me estoy equivocando, entonces es promedio de altura, pero no tiene tanto juego aéreo como sí lo tienen en este caso Gabriel Magalhães y por ejemplo Pacho, que se los nombré recién. Saliba también es bueno en el juego aéreo, pero no tiene tan buen promedio como lo tiene Gabriel Magalhães. Pero bueno, como saben, esto es dupla de centrales, entonces se pueden complementar desde ese lado. Y yendo con la parte de lo que es la agresividad en el tercio final de cancha, es decir, parado en posición de ataque. Acá tenemos 10 por parte de Piero Hincapié, 2 por parte de Saliba y 2 por parte de Gabriel Magalhães. Estoy hablando de las entradas o las barridas, el ganar la posición en los metros del campo rival. Y acá obviamente Piero está por encima de la media. ¿Por qué? Porque Piero en una línea de 5 del Bayer Leverkusen jugaba como tercer central, como el central izquierdo, entonces la mayoría de las veces estaba posicionado en ataque. También cuando le tocaba jugar de 3 estaba posicionado en ataque. Entonces está claro que va a sacar diferencia en este apartado. Y a su vez también es esto de que les menciono que tanto Saliba como Gabriel Magalhães son dos centrales que son bastante, no voy a decir conservador, pero una palabra similar podemos encontrar a conservador, porque defienden, son los únicos dos centrales que tiene el Arsenal, entonces son la última barrera y no se juegan mucho a la hora de anticipar, a la hora de interceptar. Desde ese lado, Piero para mí sí les pasa el trapo, porque tiene mucha más lectura a la hora de tener que anticiparse. Eso a veces le puede pasar una mala pasada, o sea, le puede jugar una mala pasada, porque hay jugadas en las que quizás salís y quedás pagando, te puede pasar. Pero bueno, Piero sabe que eso puede pasar y convive con ese posible error, porque sabe que si vos interceptás y sale bien, sale muy bien. Obviamente puede salir muy mal, pero se juega casi siempre al que pueda salir muy bien. Y eso para mí es un aspecto en el que Piero sobresale en esta estadística. Entonces ahí fueron viendo un poco lo que les estaba mencionando. Saliba y Gabriel Magalhães me parece a mí que son mucho más físicos, son jugadores más potentes en el duelo 1 contra 1. Por el lado de Piero Hincapié me parece que es un jugador más inteligente, es un jugador con mayor visión, mayor proyección y a su vez también
en el 1 contra 1 me parece que puede salir de manera más limpia. Así que tenés las dos posibilidades. Tenés el juego más brusco y tenés el juego más limpio que te puede dar Piero. De salida de abajo los tres andan muy bien. A mí me parece que tanto Saliba como Gabriel Magalhães, al ser jugadores más físicos, corren un poco en desventaja desde ese lado con Piero. Desde la salida de abajo digo, porque Piero tiene muy buena salida abajo, pero tanto Saliba como Gabriel Magalhães son dos buenos centrales, y en este caso Gabriel Magalhães es el central izquierdo, Saliba es el que maneja el perfil derecho, por lo tanto al que puede llegar a reemplazar Piero Hincapié es a Gabriel Magalhães. Siguiendo con esto ya terminamos ahí la primera parte, y ahí quiero ir con la segunda parte, porque podemos hablar también de la parte ofensiva, ¿no? De la progresión, de los pases progresivos, eso que mencionamos siempre en la mayoría de los videos, que por ejemplo Piero Hincapié tiene un promedio de 61 pases por partido completados, 89% de efectividad, se mantiene más o menos a la par con Saliba y Gabriel Magalhães, pero esta parte ofensiva la quiero dejar para poder relacionarla y compararla en este caso con Ricardo Calafiori, que es el lateral izquierdo que tiene hoy en día el Arsenal. Y acá es donde para mí puede entrar a la perfección Piero Hincapié. Arteta, o sea, el técnico del Arsenal, le gusta jugar con laterales con presencia física, con laterales con cuerpo de central. Me gusta decirle de esa forma a mí. Son dos laterales con cuerpo de central, con físico de central. Es decir, no laterales quizás tan potentes en la velocidad, tan potentes en el llegar hasta el fondo y tirar un centro, porque no es de hacer eso el Arsenal, sino más bien dos centrales transformados o convertidos a laterales que tengan buen juego de pies y que a su vez también se asocien bien en la parte ofensiva, que entiendan, que tengan buena visión. Entonces yo lo veo desde ese lado a Piero Hincapié en este Arsenal. A mí me parece que puede entrar a la perfección a jugar de 3, obviamente puede jugar de central y por eso en cierta forma lo va a buscar el Arsenal, porque es un jugador que te da mucha polifuncionalidad, o sea, puede jugar de 3, puede jugar de 6, puede jugar en diferentes posiciones, pero yendo a la comparación o un poco a lo relacionado que puede llegar a estar con Calafiori, vamos a ir a lo estadístico. En lo estadístico tenemos que Piero tiene mucha más presencia en lo defensivo que Calafiori y a su vez también lo supera en intercepciones, en despejes, en duelos aéreos y donde no lo supera es en los bloqueos. Ahí Calafiori tiene un poco más de lectura quizás para bloquear los disparos. Pero después en el resto, Piero Hincapié es superior a Calafiori. Y ojo, esto no quiere decir que Calafiori va a salir el próximo partido y que Piero Hincapié va a jugar de titular de 3. Porque no, Calafiori viene jugando muy bien, ha marcado goles, ha asistido en los últimos partidos, está a la altura. Entonces lo que funciona yo creo que no lo va a tocar Arteta a priori, por lo pronto. Pero Piero tiene que empezar a ganarse la titularidad desde afuera, ingresando 15 minutos, 20 minutos, quizás a veces le toque más, a veces le toque menos. Quizás también haya algún tema de jugar en la Copa entre semana y va a tener la posibilidad de jugar Piero Hincapié. Bueno, se va a tener que ganar la titularidad paso a paso y poco a poco. Pero hay una parte que para mí es fundamental y es por la que el Arsenal también hace esta compra, por la que hace esta transferencia, y es que tanto los centrales como los laterales de este equipo tienen mucho riesgo, o mejor dicho, tienen mucha tendencia a lesionarse. El año pasado, sin ir más lejos, Gabriel Magalhães estuvo casi toda la Champions afuera, Saliba tuvo partidos afuera también por lesión. Hay momentos en los que el Arsenal viene sumando muchos partidos seguidos, viene con una seguidilla importante de partidos y aparecen las lesiones. Y esas lesiones son las que después hacen que el Arsenal no pelee por la Copa, que el Arsenal se quede sin nafta en la Premier League, que el Arsenal se vaya apagando poco a poco. Arranca muy bien, arranca ganando, juega verdaderamente bien, de hecho lo sigue haciendo, pero se va quedando sin nafta a medida que va llegando a la etapa final del torneo. Y por eso es que esta compra es tan importante. Por eso es que Piero Hincapié le puede dar mucho al Arsenal. Porque en el momento en el que vos tengas un lesionado, en el momento en el que vos tengas algún jugador con sobrecarga, no tiene por qué ser lesionado, pero con sobrecarga o lo que sea, va a aparecer ahí Piero Hincapié. Y vamos a ser sinceros, no es lo mismo que te aparezca Kiwior, que es el central que se va del Arsenal justamente, y llega a Piero Hincapié, a que te aparezca Piero Hincapié,
que Piero Hincapié es uno de los mejores centrales de los últimos años de la Bundesliga, es uno de los mejores centrales y laterales, podemos llamar, del mundo hoy en día también. O sea, si armás un top 10, yo creo que Piero Hincapié puede entrar tranquilamente. Si querés armar un top 20, bueno, en el top 20 entra sí o sí. Ahí sí ya te digo que sí. Pero en un top 10 tranquilamente puede entrar por esto que les digo de la polifuncionalidad, de jugar de central, de jugar de lateral, esto que te puede dar Piero Hincapié. Entonces, creo que no hace falta aclarar mucho más, ya hemos hablado mucho de estadística. Como les he mencionado, en la parte física quizás los dos centrales sean un poco más fuertes que Piero. Piero para mí gana en lectura, Piero para mí gana en visión, Piero para mí gana en juego ofensivo, en esto de pelota dominada, en esto del dominio del balón, de la salida de abajo. Entonces me parece a mí que le va a aportar mucho a este Arsenal y por eso también quiero que ustedes me dejen en los comentarios su punto de vista y obviamente también si les gustó el video, porque estuve hablando casi 20 minutos de corrido sin ningún guión de fondo, pero sí con una idea de que era lo que quería demostrarles o lo que quería mostrarles en sí. Así que si les gusta este tipo de contenido, por supuesto lo voy a seguir haciendo sin ningún problema. Los invito a que se suscriban, que activen la campanita y que me dejen en los comentarios si, obviamente si les gustó, con quién les gustaría que hablemos la próxima vez. O sea, de quién les gustaría, de qué jugador les gustaría que hablemos y de esta posibilidad que le puede dar al equipo. O sea, si puede ser un fichaje, si quieren podemos hacer un fichaje, si quieren que hablemos de algún jugador que esté hoy en día vigente, como el caso de Caicedo o Pachito, lo podemos hacer también. Ustedes me lo dejan en los comentarios. Dicho eso, un abrazo a todos y ahora sí, nos estaremos viendo en el siguiente video. Chao, chao.